Así será cuando suene la séptima trompeta. No será un sonido suave, no será una nota bonita, será el estruendo que anuncia el fin. El cielo retumbará, los ángeles se detendrán y la tierra no podrá ignorarlo. 7 trompetas fueron preparadas, cada una más fuerte que la anterior. Pero la séptima no trae advertencia, trae cumplimiento. La Biblia dice, el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor, y Él reinará por los siglos de los siglos. Porque cuando esa trompeta suene, los reinos caerán, los tronos humanos serán quebrados, las naciones temblarán, y el misterio de Dios será consumado. Todo lo sellado será revelado. El juicio será activado. Ya no habrá más retraso. El tiempo dejará de ser tiempo, y lo eterno comenzará. Los justos serán recompensados. Los muertos serán juzgados. Los templos serán abiertos en el cielo, y el arca del pacto aparecerá. Truenos, relámpagos, terremotos y grandes voces dirán, el Cordero ha tomado el trono. Comenta, yo quiero estar del lado del Cordero cuando suene la última trompeta. ¿Sabías que Salomón hizo un pacto con demonios para construir su templo? Salomón no construyó el templo solo con sabiduría divina. Lo hizo con la ayuda de 72 entidades oscuras, encerradas en anillos, sellos y símbolos prohibidos. Según antiguos textos como el Testamento de Salomón, un ángel le entregó un anillo con el poder de someter demonios. Pero eso fue solo el inicio. Salomón invocó uno a estos seres, les ordenó mover piedras gigantescas, fundir metales imposibles y revelar secretos arquitectónicos que ningún humano conocía. Los demonios obedecían, pero cada noche le susurraban a Salomón cosas que no debía saber, fórmulas para controlar la mente, planos de máquinas que aún no existen, y el nombre verdadero de Dios, que ni los ángeles pronuncian. Él no solo construyó un templo, construyó una puerta, un acceso sellado al inframundo, y cuando murió, ese conocimiento fue enterrado con él, o eso creyeron. Hoy, en excavaciones cerca del Muro de los Lamentos, arqueólogos encontraron un sello con símbolos que no aparecen en ninguna escritura hebrea, pero sí en grimorios prohibidos de la Edad Media. ¿Y si el templo de Salomón fue en realidad el primer laboratorio demoníaco de la humanidad? ¿Sabías que el arcángel Miguel luchó contra Lucifer? Todo comenzó cuando Lucifer, uno de los ángeles más bellos y sabios, decidió rebelarse contra Dios. Su orgullo lo llevó a querer ser igual a él, y convenció a muchos otros ángeles de seguirlo en su desafío. Dios, al ver esta rebelión, ordenó que fueran detenidos. Fue entonces cuando Miguel se levantó con firmeza. Él no buscaba gloria, sino obedecer y proteger el orden divino. Al escuchar los gritos de Lucifer, respondió con una sola pregunta: ¿quién como Dios? Dejando claro a quién servía. La confrontación fue intensa. No fue una batalla física como las humanas, sino un choque de voluntades, de lealtad contra soberbia. Miguel, con autoridad divina, enfrentó a Lucifer y a sus seguidores con convicción y fuerza espiritual. Al final, Miguel logró derrotarlos. Lucifer fue expulsado del cielo junto a los ángeles que lo apoyaban, marcando el inicio de su caída como adversario de Dios. Desde entonces, se le conoce como Satanás. Miguel no solo venció, sino que mostró lo que significa mantenerse firme por lo correcto. ¿Sabías que el Papa tuvo contacto con seres de otro mundo? En 1978, una noche sin estrellas, un helicóptero aterrizó en secreto en Castel Gandolfo, la residencia papal de verano. No traía cardenales, traía algo más. Los archivos filtrados por un ex guardia suizo describen cómo el Papa Juan Pablo I fue llevado a una sala blindada, acompañado por 3 hombres vestidos de negro sin insignias ni identificación. Allí ya lo esperaban. No eran humanos. Medían casi 2 metros, sin cabello, ojos negros como espejos y una piel que parecía cera viva. Hablaron sin mover la boca. Los registros describen una conversación mental que duró exactamente 17 minutos. No vinieron a destruir, vinieron a advertir. Dijeron que nuestra especie se encuentra en el segundo umbral y que el Vaticano tenía solo 49 años para preparar a la humanidad. Esa misma noche, el Papa murió en su cama. Oficialmente, un infarto. Pero los documentos internos del Vaticano, firmados con tinta roja, contradicen el informe médico. Desde entonces, cada nuevo papa es obligado a leer lo que ellos llamaron el documento Omega. Aún sigue sellado bajo 12 cerraduras y solo puede ser abierto en 2027. ¿Sabías que María Magdalena no era completamente humana? Según algunos escritos gnósticos ocultos, María tenía una naturaleza celestial. Se dice que su madre fue visitada por un ser de luz, un ángel con forma humana, y de esa unión nació María, mitad humana, mitad ángel. Desde pequeña, mostraba dones sobrenaturales, podía entender el lenguaje de los animales y tenía visiones con seres de otro plano. La gente del pueblo la veía como una bruja, pero en realidad era una Nefilim, un ser híbrido entre el cielo y la tierra.
Cuando conoció a Jesús, él ya sabía quién era ella. No solo la aceptó, sino que la entrenó en secretos espirituales que ni los apóstoles conocían. Por eso muchos textos antiguos la llaman la discípula más amada. Dicen que después de la resurrección, Jesús se le apareció primero a ella no por casualidad, sino porque compartían el mismo linaje celestial. Ella era la única capaz de comprender su mensaje completo. Y aunque la historia oficial la redujo a una simple pecadora, la verdad es que María Magdalena fue mucho más, un puente entre lo humano y lo divino. ¿Sabías que Salomón hizo un pacto con demonios para construir su templo? Salomón no construyó el templo solo con sabiduría divina. Lo hizo con la ayuda de 72 entidades oscuras, encerradas en anillos, sellos y símbolos prohibidos. Según antiguos textos como el Testamento de Salomón, un ángel le entregó un anillo con el poder de someter demonios. Pero eso fue solo el inicio. Salomón invocó uno a estos seres, les ordenó mover piedras gigantescas, fundir metales imposibles y revelar secretos arquitectónicos que ningún humano conocía. Los demonios obedecían, pero cada noche le susurraban a Salomón cosas que no debía saber, fórmulas para controlar la mente, planos de máquinas que aún no existen, y el nombre verdadero de Dios, que ni los ángeles pronuncian. Él no solo construyó un templo, construyó una puerta, un acceso sellado al inframundo, y cuando murió, ese conocimiento fue enterrado con él, o eso creyeron. Hoy, en excavaciones cerca del Muro de los Lamentos, arqueólogos encontraron un sello con símbolos que no aparecen en ninguna escritura hebrea, pero sí en grimorios prohibidos de la Edad Media. ¿Y si el templo de Salomón fue en realidad el primer laboratorio demoníaco de la humanidad? Los tres ángeles más poderosos del Antiguo Testamento. Miguel, el líder de los ejércitos celestiales. Su nombre significa «¿Quién como Dios?». Fue el defensor de Israel y luchó contra fuerzas demoníacas. En el libro de Daniel lo vemos batallando por el destino del pueblo hebreo. Es el guerrero del cielo. Gabriel, el mensajero supremo. Cada vez que aparecía, traía noticias que sacudían el mundo. Fue quien anunció el nacimiento de Juan el Bautista, y más adelante, el de Jesús. Si escuchabas su voz, sabías que venía algo grande. Y Rafael, el sanador. En el libro de Tobías, guía y protege a Tobit, cura su ceguera y derrota a un demonio. Todo en una sola misión. Rafael representa la misericordia y el cuidado de Dios. Pero su poder no solo está en sus hazañas, sino en lo que representan. Miguel, la justicia divina que vence al mal. Gabriel, la palabra viva que transforma destinos. Y Rafael, la compasión de lo alto que restaura lo perdido. Estos tres no son simples figuras del pasado, son símbolos vivos del poder celestial que sigue actuando. Cada uno aparece cuando el cielo decide intervenir directamente en la historia humana. ¿Sabías que la Torre de Babel era un dispositivo para alcanzar el cielo? La Torre de Babel no era una torre, era una máquina. Un artefacto colosal diseñado no para llegar físicamente al cielo, sino para abrir una brecha entre dimensiones. Según antiguos textos sumerios, los constructores no levantaban muros, ensamblaban piezas de algo que vibraba, algo que emitía un zumbido imposible de explicar. Los dioses no descendieron para castigar el orgullo humano. Bajaron porque ese dispositivo estaba funcionando. El cielo que querían alcanzar no era el de arriba, era otro plano, una frecuencia prohibida. Y cuando estuvo a punto de activarse completamente, lo detuvieron. No por venganza, sino por miedo. Lo destruyeron. Confundieron las lenguas. Porque si ese portal se abría, la humanidad habría visto lo que realmente hay allá arriba. Y no estábamos preparados. Aún no lo estamos. ¿Sabías que existe un manuscrito que revela que Jesús no murió en la cruz? Durante siglos, nadie se atrevió a romper el sello. Pero en 2011, un grupo de arqueólogos turcos encontró un manuscrito en cuero oscuro, oculto en una cueva, escrito en arameo, el idioma original de Jesús. Lo llamaron el Evangelio de Bernabé, y lo que decía cambió todo. Jesús no murió en la cruz. Fue reemplazado por otro hombre. Él escapó, viajó en secreto por tierras desconocidas y dejó mensajes que jamás llegaron al Nuevo Testamento. El Vaticano intentó comprar el texto, no para mostrarlo, sino para encerrarlo de nuevo. ¿Por qué tanto miedo a una verdad escrita? ¿Qué sabían ellos? ¿Sabías que la cueva donde Jesús resucitó no es la que muestran al mundo? Un arqueólogo israelí desapareció tras publicar una foto. Una tumba enterrada bajo 12 metros de roca en un sitio prohibido cerca del Mar Muerto. No tenía cruces, pero sí símbolos extraños tallados en griego antiguo. En la entrada, una inscripción decía: «Él no fue tomado, él salió». Dentro, encontraron rastros de tejido carbonizado y marcas en la piedra, como si algo ardiente hubiese atravesado la pared desde adentro. Pero lo más inquietante fue lo que reveló el escáner de densidad. Un cuerpo humanoide estuvo allí,
y desapareció sin dejar restos biológicos. Esa cueva fue sellada por el ejército una semana después. No está en Jerusalén. No es la que enseñan a los turistas. Es otra, y su energía todavía sigue activa. ¿Sabías que el profeta Elías fue llevado vivo al cielo? Elías caminaba con su discípulo cuando el cielo se partió en fuego. Un torbellino rugió como 1000 bestias. De la nada, un carro encendido, tirado por caballos de fuego, descendió en picada. No era una visión. Elías fue arrancado de la tierra, elevado entre llamas, y desapareció en los cielos sin morir. Nadie volvió a verlo. Solo quedó su manto, flotando en el viento. ¿Quién lo recogió y por qué se lo llevaron vivo? ¿Sabías que Moisés convirtió su bastón en una serpiente gigante? Esta historia aparece en el libro del Éxodo, cuando Dios envió a Moisés a liberar a los israelitas de Egipto. Moisés dudaba de que el faraón lo escuchara, así que Dios le dio una señal para demostrar su poder. Le pidió que arrojara su bastón al suelo frente a todos. Cuando Moisés lanzó el bastón, este se transformó en una enorme serpiente. La escena fue tan impactante que Moisés retrocedió del susto. Dios luego le ordenó que tomara la serpiente por la cola. Al hacerlo, la serpiente volvió a convertirse en un bastón, justo ante los ojos de todos. Este milagro fue la primera señal que Dios usó para mostrar su autoridad, y fue el inicio del enfrentamiento entre Moisés y el faraón de Egipto. ¿Sabías que Lucifer le teme a la Virgen María? No es una exageración, ni un simple símbolo. En muchos exorcismos documentados, se ha visto que al mencionar a María, los demonios tiemblan, gritan y hasta suplican. ¿Por qué? Porque mientras Lucifer cayó por orgullo, María fue exaltada por su humildad. Él dijo, «No serviré». Ella respondió, «Hágase en mí todo lo que él odia». Ella lo representa. Además, en la Biblia se profetiza que una mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Y esa mujer es ella, no con fuerza física, sino con su pureza, su fe y su obediencia. Lucifer fue el ángel más brillante, pero perdió todo por rebelarse. María, una joven sencilla, fue coronada reina del cielo. Por eso, cada vez que alguien la nombra, él tiembla. ¿Sabías que Judas está encadenado en el corazón del Vaticano? Un pasillo oculto bajo la Basílica de San Pedro guarda una cámara prohibida. No está en los planos oficiales, ni los propios cardenales pueden entrar sin autorización directa del Papa. Dentro, una figura humana se retuerce entre cadenas negras clavadas al suelo de mármol. No envejece, no muere, respira, pero no vive. Los pocos que han estado allí lo han descrito igual. Ojos vacíos, piel cuarteada, y una voz que repite en arameo una sola frase: «Yo traicioné la luz». Según documentos filtrados del Archivo Secreto Vaticano, no es una estatua, es Judas Iscariote, y lleva más de 1000 años encadenado ahí, condenado por traicionar a alguien que nunca dejó este mundo. ¿Sabías que el Vaticano mantiene a un ángel prisionero desde hace siglos? En una cámara subterránea, custodiada por símbolos arcanos y protegida por estrictos protocolos, estaría encerrado un ser alado con poderes que desafían la comprensión humana. Su celda está aislada del mundo exterior, y solo unos pocos elegidos conocen su ubicación exacta. Se dice que este ángel fue capturado por el Vaticano tras intervenir en asuntos humanos sin autorización divina. Su presencia habría causado temor entre los altos mandos eclesiásticos, quienes decidieron sellarlo para evitar que alterara el equilibrio espiritual del mundo. El ser no habla idiomas modernos. Se comunica con sonidos que afectan la mente de quienes lo escuchan, provocando visiones, desmayos o incluso locura. Por eso, solo sacerdotes entrenados en rituales antiguos pueden acercarse. A pesar del silencio, filtraciones y documentos antiguos apuntan a que el ángel sigue ahí, esperando. Esta es la criatura que Dios no permitió ingresar al arca de Noé. Dicen que cuando Noé estaba por cerrar el arca, una criatura misteriosa se acercó. Tenía cuerpo de león, alas de águila y ojos que ardían como fuego. Todos los animales la miraban con temor, no era parte de la creación conocida. Esta criatura se llamaba Lamatsu, y según las leyendas más antiguas, traía enfermedad, caos y confusión. Aunque suplicó entrar al arca, Dios le negó la entrada. «Tú no fuiste formada en mi voluntad», le dijo. Noé dudó, tenía compasión, pero justo cuando iba a abrirle, un rayo cayó del cielo frente a la criatura. Entendió que no era bienvenida. Entonces, Lamatsu huyó al desierto, jurando regresar cuando el mundo olvidara el diluvio. Muchos creen que aún ronda entre nosotros, invisible, causando desgracias. Por eso, si algo extraño toca tu puerta, asegúrate de que no sea lo que Dios una vez rechazó. ¿Sabías que los verdaderos ángeles no tienen forma humana? En los textos bíblicos, los ángeles no son personas con alas, son seres celestiales con apariencias impactantes, muy diferentes a lo que se ve en ilustraciones modernas. Los serafines tienen 6 alas, 2 cubren su rostro, 2 sus pies y con 2 vuelan.
Su presencia está ligada al fuego y a la gloria divina. Los querubines tienen 4 rostros, uno de hombre, uno de león, uno de toro y uno de águila. Están cubiertos de ojos y se mueven como relámpagos. Estos ángeles no están para decorar, están para servir en lo más alto del cielo. Son mensajeros, guardianes y soldados del reino eterno. Los 5 guerreros más poderosos del Antiguo Testamento. Sansón, el hombre con fuerza sobrehumana. Mató a un león con sus propias manos, destruyó un ejército filisteo con una quijada de burro y derribó un templo con su último aliento. Su historia es una mezcla de poder y tragedia. David, el pastor que se convirtió en rey. Con solo una honda, venció al gigante Goliat cuando nadie se atrevía. Más adelante, lideró ejércitos y nunca perdió una batalla bajo el favor de Dios. Josué, sucesor de Moisés, fue el comandante que conquistó Jericó haciendo que sus murallas cayeran con trompetas. Su valentía abrió camino a la tierra prometida. Gedeón, el estratega valiente, con solo 300 hombres, derrotó a miles de madianitas de forma milagrosa, confiando más en Dios que en la fuerza humana. Eleazar, uno de los valientes de David. Cuando todos huyeron, él se quedó luchando hasta que su espada quedó pegada a su mano por el esfuerzo. ¿Sabías que una copia del libro de Enoch fue encontrada en los archivos de Hitler? Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis buscaban objetos antiguos con supuestos poderes místicos. Entre esos tesoros, encontraron una copia oculta del libro de Enoch en una biblioteca secreta en Polonia. Lo extraño es que este manuscrito no era como los demás. Tenía símbolos en lenguas desconocidas, dibujos de seres alados con cascos y una profecía escrita con tinta que solo brillaba bajo la luna llena. Algunos dicen que Hitler creía que el libro contenía el secreto para contactar con entidades superiores, no humanas. Después de la caída del régimen, el libro desapareció misteriosamente. Se rumorea que ahora está guardado bajo la Biblioteca del Vaticano, clasificado como non humanum. ¿Sabías que un ángel destruyó a 185,000 hombres en una sola noche? En el libro de Segundo Reyes capítulo 19, el ejército asirio rodeó Jerusalén con miles de soldados. Estaban listos para atacar y no había escapatoria. El rey Ezequías oró pidiendo ayuda. No tenía armas suficientes ni soldados preparados para una guerra de ese tamaño. Esa noche, Dios envió a un ángel. Mientras todos dormían, el ángel recorrió el campamento enemigo y eliminó a cada soldado, sin que nadie pudiera detenerlo. Al amanecer, el silencio era total. 185,000 cuerpos yacían en el suelo. El enemigo huyó, y Jerusalén quedó intacta, todo por la acción de un solo mensajero del cielo. ¿Sabías que el verdadero rostro de Jesús fue borrado por el Vaticano? En 1514, un grupo de monjes descubrió un antiguo retrato tallado en piedra que afirmaban era el verdadero rostro de Jesús. Tenía rasgos distintos a los que conocemos: piel oscura, nariz ancha y ojos profundos. Lo ocultaron, pero alguien tomó un boceto. Ese boceto llegó a manos de un cardenal que decidió destruirlo. ¿Por qué? Porque no coincidía con la imagen europea que el Vaticano ya promovía. Así nacieron los retratos rubios de ojos claros. Durante siglos, artistas fueron obligados a pintar a Jesús siguiendo ese modelo. Los que se rebelaban eran excomulgados o silenciados. Algunos dicen que el retrato original fue escondido en los archivos secretos del Vaticano, donde aún permanece, bajo 20 metros de seguridad. ¿Y si el Jesús que conoces nunca fue el verdadero? ¿Sabías que el conflicto entre Irán e Israel fue profetizado hace miles de años? En el libro de Ezequiel, capítulo 38, se habla de una guerra épica contra Israel, liderada por un personaje llamado Gog desde la tierra de Magog. Muchos estudiosos piensan que Magog representa antiguas regiones que hoy serían parte de Irán, Rusia y otras naciones que no se llevan nada bien con Israel. La profecía dice que Israel estará tranquilo, sin esperarlo, cuando este ataque llegue de repente, algo que suena muy parecido a lo que pasa hoy con las tensiones en Medio Oriente. Según Ezequiel, Dios no se quedará mirando. Se desata fuego, terremotos y caos en todo el mundo. ¿Y si las noticias que ves cada día no son casualidad, sino el inicio de una historia que ya estaba escrita? ¿Sabías que el Vaticano esconde pruebas de que Jesús era un viajero del tiempo? Documentos filtrados de los archivos secretos hablan de un manuscrito llamado Codex Tempus, donde se describe a Jesús como un hombre con conocimientos imposibles para su época. Enseñaba conceptos que hoy se relacionan con la física cuántica y hablaba del fin de los tiempos con detalles que solo un testigo del futuro conocería. En una cámara sellada bajo el Vaticano, se habría encontrado un artefacto con inscripciones en arameo y partes metálicas desconocidas. Muchos creen que este objeto fue usado por Jesús para desplazarse entre distintas épocas de la humanidad.
Un antiguo informe papal del siglo XIII menciona a Jesús, el hombre fuera del tiempo, afirmando que apareció repentinamente, realizó señales extraordinarias y desapareció sin dejar rastro. Ese texto fue escondido por considerarse demasiado peligroso. Y si Jesús no solo vino a enseñar sino a advertirnos, si era un viajero del tiempo, su misión pudo haber sido mucho más grande de lo que imaginamos. ¿Sabías que las pirámides podrían haber sido construidas por los descendientes de los Nefilim? Según el libro de Enoc, los Nefilim eran gigantes nacidos de la unión entre ángeles caídos y mujeres humanas. Eran seres con una fuerza fuera de lo común y conocimientos que ningún humano poseía. Las piedras de la Gran Pirámide pesan hasta 80 toneladas y están perfectamente alineadas con las estrellas. No hay evidencia clara de cómo lograron moverlas o colocarlas con tanta precisión usando herramientas primitivas. En antiguos grabados egipcios aparecen figuras mucho más altas que los humanos normales. Algunas teorías sugieren que no eran representaciones simbólicas, sino retratos reales de estos seres gigantes que alguna vez caminaron entre nosotros. Los descendientes de los Nefilim habrían heredado tanto su fuerza como su sabiduría, lo que explicaría cómo pudieron levantar estructuras tan avanzadas en una época donde la tecnología no lo permitía. Las pirámides podrían ser más que tumbas. Podrían ser señales permanentes de una civilización mezclada entre el cielo y la tierra, construidas para dejar huella de su existencia. Este fue el ángel que Dios encerró por desobedecer sus órdenes. Desde los tiempos más antiguos, Dios dio tareas claras a sus ángeles. Uno de ellos, Azazel, fue enviado a la tierra con una misión, guiar a los humanos y enseñarles justicia. Pero Azazel hizo todo lo contrario. En lugar de enseñar sabiduría, les mostró secretos prohibidos, cómo fabricar armas, manipular metales y magia oscura. La humanidad, en lugar de elevarse, se corrompió. Las guerras crecieron, la avaricia se desató y el mal se expandió. Azazel no solo desobedeció, sino que usurpó el papel de Dios al decidir por sí mismo qué conocimientos entregar. Esta rebeldía enfureció al Creador. Entonces, Dios tomó una decisión drástica. Ordenó al arcángel Rafael que lo encadenara y lo encerrara en un desierto oscuro, donde estaría atrapado hasta el día del juicio. Azazel cayó, no por odio, sino por orgullo y desobediencia. Hoy, su historia sirve como advertencia. No todo conocimiento es bueno si se usa mal, y hasta los ángeles pueden caer si olvidan quién manda. ¿Sabías que Enoc subió al cielo sin morir? Enoc fue un hombre que vivió en los tiempos antiguos, cuando la maldad comenzaba a extenderse sobre la tierra. A diferencia de los demás, él caminaba en obediencia con Dios día tras día. No era profeta ni guerrero, pero su vida marcó una diferencia. En el libro de Génesis, se dice algo que no se repite con casi nadie. Enoc caminó con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. No se menciona enfermedad, muerte ni sepultura. Solo se dice que dejó de estar. Fue llevado directamente, sin pasar por la muerte. Este evento desconcierta a muchos estudiosos. Algunos creen que Enoc fue elevado al cielo como recompensa. Otros piensan que fue apartado para un propósito secreto que aún no ha sido revelado. Enoc también aparece en otros textos antiguos, donde se dice que vio los secretos del cielo y conversó con ángeles. Su vida fue corta comparada con otros patriarcas, pero su final fue único. Enoc no dejó un cuerpo, solo dejó un misterio, uno que todavía sigue sin respuesta. ¿Sabías que Eva no fue la primera mujer? En antiguos textos hebreos, se menciona a Lilith como la primera compañera de Adán. A diferencia de Eva, Lilith fue creada del mismo barro que él, al mismo tiempo, lo que la hacía su igual desde el principio. Lilith no aceptó estar por debajo de Adán. Reclamaba igualdad en todo sentido. Esto provocó conflictos entre ellos, hasta que ella decidió abandonar el jardín del Edén por voluntad propia. No fue expulsada, ella eligió irse. Después de su partida, Dios creó a Eva, esta vez usando una costilla de Adán. La intención era que fuera más cercana a él, y según algunos textos, más obediente. Así nació la figura que hoy conocemos como la primera mujer. Con el tiempo, Lilith fue transformada en una figura oscura. Se decía que era un espíritu nocturno, que odiaba a los niños y que desafiaba el orden establecido. Pero otros la ven como símbolo de libertad y resistencia. Antes de Eva, hubo una historia diferente. Una mujer que no aceptó ser controlada y que fue borrada del relato principal. Lilith, la primera olvidada. ¿Sabías que hay puertas bajo la tierra que mantienen sellado a Lucifer?
Algunos textos malditos hablan de un castigo divino que selló a Lucifer bajo la tierra, encerrado en una prisión de fuego creada por los ángeles tras su rebelión. Para mantenerlo cautivo, colocaron 7 puertas distribuidas por el mundo, cada una protegida con símbolos celestiales y guardianes invisibles. La primera puerta se abrió en Turkmenistán, donde hoy arde el pozo de Darvaza. No fue un accidente geológico, fue activada por una secta ancestral que rendía culto al portador de luz. Desde entonces, las llamas no han cesado, y quienes se acercan demasiado aseguran oír voces que no son humanas. Cada puerta abierta debilita el sello que mantiene a Lucifer cautivo. Demonios menores ya cruzan, caminan entre nosotros disfrazados de deseo, poder o ambición. Poseen, manipulan y preparan el terreno. La última puerta aún duerme, pero cuando caiga, Lucifer no regresará con fuego y destrucción, sino con belleza y promesas. No impondrá su reino con gritos, sino con una sola pregunta: ¿y si el verdadero castigo fuera la obediencia? ¿Sabías que Lucifer tiene acceso al cielo según el libro de Job? En el libro de Job, capítulo 1, se menciona una reunión en el cielo donde se presentan los hijos de Dios, es decir, los ángeles. Entre ellos también se presenta Lucifer, sin que el texto lo muestre como algo extraño o fuera de lugar. Dios le pregunta de dónde viene, y Lucifer responde: de rodear la tierra y andar por ella. Esta interacción muestra que Lucifer tiene permiso para moverse entre la tierra y el cielo, presentándose incluso ante Dios. Luego, Lucifer acusa a Job, diciendo que solo es fiel porque ha sido bendecido. Propone ponerlo a prueba para demostrar que su fidelidad no es genuina. Dios le concede permiso, aunque pone límites sobre lo que puede hacerle. Este episodio indica que Lucifer cumplía el rol de acusador dentro del cielo, con cierto acceso autorizado por Dios para interactuar en asuntos celestiales. Así, el libro de Job revela que Lucifer tenía acceso al cielo, no como aliado, sino como alguien que cumplía una función de acusador ante Dios. ¿Sabías que el Vaticano podría tener pruebas de vida extraterrestre? Existen teorías que sostienen que la Iglesia ha mostrado un interés particular por el universo desde hace décadas. No es casualidad que cuente con su propio observatorio astronómico, la Specola Vaticana. Este observatorio está dirigido por astrónomos jesuitas que han declarado públicamente que la existencia de vida fuera de la Tierra no contradice la fe. Incluso han planteado que, si una forma de vida inteligente lo pidiera, podrían bautizarla. Algunos investigadores creen que el Vaticano posee documentos clasificados que hablan de contactos con seres no humanos. Estos archivos estarían resguardados en los archivos secretos vaticanos, a los que solo unas pocas personas autorizadas pueden acceder. Se dice que esta información se mantiene oculta porque su revelación podría alterar la visión del mundo y causar un gran impacto social, religioso y político. El silencio del Vaticano ante estas teorías ha generado más preguntas que respuestas. ¿Realmente están ocultando algo? El Vaticano conoce la ubicación del Jardín del Edén. Archivos filtrados por investigadores independientes revelan que en los sótanos más protegidos del Vaticano existen mapas antiguos, cartas y registros que señalan una zona específica en el actual Irak, justo donde nacen los ríos Tigris y Éufrates. Durante el siglo XX, el Vaticano habría financiado excavaciones secretas en esa región, en colaboración con arqueólogos que nunca fueron registrados oficialmente. Se encontraron estructuras subterráneas, símbolos antiguos y referencias al árbol de la vida. Todo fue sellado y transportado a Roma sin dejar rastro público. Algunos exmiembros de la Iglesia aseguran que dentro del Edén hay algo más que historia, una puerta, una entrada a un conocimiento ancestral que fue sellado por Dios. Por eso lo esconden. ¿Por qué ocultarlo al mundo? Porque si la humanidad supiera lo que realmente hay ahí, muchas verdades caerían. El Vaticano, según esta teoría, protege el Edén, no por fe, sino por control. Y mientras tanto, seguimos leyendo la historia, sin saber que ellos ya conocen el final. ¿Sabías que Lucifer le teme a la Virgen María? Según exorcistas como el padre Gabriel Amort, durante sesiones de exorcismo, los demonios han confesado, obligados por Dios, que le temen más a ella que a cualquier otro ser humano. María fue una criatura completamente humana, sin poderes celestiales como los ángeles. Aún así, su obediencia total a Dios la convirtió en la gran enemiga del orgullo de Lucifer. Mientras él dijo, «No serviré», María respondió con un «hágase en mí según tu palabra». Durante exorcismos, los demonios reaccionan violentamente al escuchar su nombre. Algunos gritan, se retuercen y suplican que no lo mencionen. Varios han declarado que ella nos aplasta la cabeza, haciendo referencia a la profecía de Génesis 3:15.
donde se anuncia que una mujer aplastará la cabeza de la serpiente. El rosario, oración dedicada a la Virgen, ha sido utilizado como arma espiritual en numerosos casos. Los demonios lo detestan porque invoca su presencia protectora. Lucifer le teme porque fue vencido por la humildad. Donde él quiso dominar, María eligió servir. 4 mujeres más peligrosas de la Biblia. Jezabel, reina de Israel, fue una mujer temida por su maldad. No solo convenció al rey Acab de adorar a dioses falsos como Baal, sino que persiguió y mandó a asesinar a los profetas del Dios verdadero. Dominaba al rey, controlaba el reino y manipulaba juicios a su antojo. Dalila, famosa por traicionar a Sansón, fingió amor solo para ganarse su confianza. Día tras día lo presionó hasta que él reveló el secreto de su fuerza. Lo entregó a sus enemigos por unas monedas. Gracias a ella, el héroe más fuerte terminó ciego, encadenado y humillado. Herodías, una mujer rencorosa. Cuando Juan el Bautista denunció su pecado, juró vengarse. Usó a su hija para seducir al rey Herodes con un baile y pidió la cabeza del profeta como recompensa. Fue despiadada. Atalía, la única mujer que gobernó Judá. Para llegar al poder, mandó a matar a sus propios nietos. Su ambición la convirtió en una reina sangrienta. 5 criaturas extrañas mencionadas en la Biblia. El Leviatán, un monstruo marino descrito en el libro de Job. Sus escamas eran impenetrables como armadura, y lanzaba fuego por la boca. Simbolizaba el poder invencible de Dios sobre el caos. Los querubines, mencionados en Ezequiel, criaturas aladas con 4 caras. Eran guardianes celestiales que protegían la presencia divina y representaban la gloria de Dios. Behemoth, un animal gigante citado también en Job, tenía fuerza descomunal, huesos como hierro y cola como cedro. Algunos lo relacionan con criaturas prehistóricas o un símbolo de poder incontrolable. Los Nefilim, mencionados en Génesis, eran gigantes nacidos de la unión entre ángeles y humanos. Su existencia desató grandes debates sobre su origen sobrenatural y poder legendario. La bestia del Apocalipsis, descrita por Juan como un monstruo con 7 cabezas y 10 cuernos, que emerge del mar. Representa fuerzas oscuras y el mal en el fin del mundo, simbolizando el caos y la corrupción. ¿Sabías que Lucifer no fue el primer ángel en ser desterrado? Antes de su caída, ya había otro grupo de ángeles que rompieron las reglas del cielo. En el libro de Enoc, un texto antiguo no incluido en todas las Biblias, se habla de los vigilantes, un grupo de 200 ángeles que descendieron a la tierra en tiempos antiguos. Estos ángeles se enamoraron de mujeres humanas y tuvieron hijos gigantes conocidos como Nefilim. Esta unión prohibida provocó caos y corrupción sobre la tierra. Como castigo, Dios los desterró y los encerró en prisiones oscuras hasta el día del juicio. Fueron expulsados mucho antes de que Lucifer se rebelara. Según estos relatos, Lucifer no fue el primero en desobedecer. Hubo una rebelión anterior, más antigua, que también cambió la historia del cielo y la humanidad. ¿Sabías que Enoc subió al cielo sin morir? Enoc fue un hombre que vivió en los tiempos antiguos, cuando la maldad comenzaba a extenderse sobre la tierra. A diferencia de los demás, él caminaba en obediencia con Dios día tras día. No era profeta ni guerrero, pero su vida marcó una diferencia. En el libro de Génesis, se dice algo que no se repite con casi nadie. Enoc caminó con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. No se menciona enfermedad, muerte ni sepultura. Solo se dice que dejó de estar. Fue llevado directamente, sin pasar por la muerte. Este evento desconcierta a muchos estudiosos. Algunos creen que Enoc fue elevado al cielo como recompensa. Otros piensan que fue apartado para un propósito secreto que aún no ha sido revelado. Enoc también aparece en otros textos antiguos, donde se dice que vio los secretos del cielo y conversó con ángeles. Su vida fue corta comparada con otros patriarcas, pero su final fue único. Enoc no dejó un cuerpo, solo dejó un misterio, uno que todavía sigue sin respuesta. ¿Sabías que hay puertas bajo la tierra que mantienen sellado a Lucifer? Algunos textos malditos hablan de un castigo divino que selló a Lucifer bajo la tierra, encerrado en una prisión de fuego creada por los ángeles tras su rebelión. Para mantenerlo cautivo, colocaron 7 puertas distribuidas por el mundo, cada una protegida con símbolos celestiales y guardianes invisibles. La primera puerta se abrió en Turkmenistán, donde hoy arde el pozo de Darvaza. No fue un accidente geológico. Fue activada por una secta ancestral que rendía culto al portador de luz. Desde entonces, las llamas no han cesado, y quienes se acercan demasiado aseguran oír voces que no son humanas. Cada puerta abierta debilita el sello que mantiene a Lucifer cautivo. Demonios menores ya cruzan,
Caminan entre nosotros disfrazados de deseo, poder o ambición. Poseen, manipulan y preparan el terreno. La última puerta aún duerme, pero cuando caiga, Lucifer no regresará con fuego y destrucción, sino con belleza y promesas. No impondrá su reino con gritos, sino con una sola pregunta: ¿y si el verdadero castigo fuera la obediencia? ¿Sabías que Lucifer tiene acceso al cielo según el libro de Job? En el libro de Job, capítulo 1, se menciona una reunión en el cielo donde se presentan los hijos de Dios, es decir, los ángeles. Entre ellos también se presenta Lucifer, sin que el texto lo muestre como algo extraño o fuera de lugar. Dios le pregunta de dónde viene, y Lucifer responde: de rodear la tierra y andar por ella. Esta interacción muestra que Lucifer tiene permiso para moverse entre la tierra y el cielo, presentándose incluso ante Dios. Luego, Lucifer acusa a Job, diciendo que solo es fiel porque ha sido bendecido. Propone ponerlo a prueba para demostrar que su fidelidad no es genuina. Dios le concede permiso, aunque pone límites sobre lo que puede hacerle. Este episodio indica que Lucifer cumplía el rol de acusador dentro del cielo, con cierto acceso autorizado por Dios para interactuar en asuntos celestiales. Así, el libro de Job revela que Lucifer tenía acceso al cielo, no como aliado, sino como alguien que cumplía una función de acusador ante Dios. ¿Sabías que el Vaticano podría tener pruebas de vida extraterrestre? Existen teorías que sostienen que la Iglesia ha mostrado un interés particular por el universo desde hace décadas. No es casualidad que cuente con su propio observatorio astronómico, la Spécola Vaticana. Este observatorio está dirigido por astrónomos jesuitas que han declarado públicamente que la existencia de vida fuera de la Tierra no contradice la fe. Incluso han planteado que, si una forma de vida inteligente lo pidiera, podrían bautizarla. Algunos investigadores creen que el Vaticano posee documentos clasificados que hablan de contactos con seres no humanos. Estos archivos estarían resguardados en los archivos secretos vaticanos, a los que solo unas pocas personas autorizadas pueden acceder. Se dice que esta información se mantiene oculta porque su revelación podría alterar la visión del mundo y causar un gran impacto social, religioso y político. El silencio del Vaticano ante estas teorías ha generado más preguntas que respuestas. ¿Realmente están ocultando algo? El Vaticano conoce la ubicación del Jardín del Edén. Archivos filtrados por investigadores independientes revelan que en los sótanos más protegidos del Vaticano existen mapas antiguos, cartas y registros que señalan una zona específica en el actual Irak, justo donde nacen los ríos Tigris y Éufrates. Durante el siglo XX, el Vaticano habría financiado excavaciones secretas en esa región, en colaboración con arqueólogos que nunca fueron registrados oficialmente. Se encontraron estructuras subterráneas, símbolos antiguos y referencias al árbol de la vida. Todo fue sellado y transportado a Roma sin dejar rastro público. Algunos ex miembros de la Iglesia aseguran que dentro del Edén hay algo más que historia, una puerta, una entrada a un conocimiento ancestral que fue sellado por Dios. Por eso lo esconden. ¿Por qué ocultarlo al mundo? Porque si la humanidad supiera lo que realmente hay ahí, muchas verdades caerían. El Vaticano, según esta teoría, protege el Edén, no por fe, sino por control. Y mientras tanto, seguimos leyendo la historia, sin saber que ellos ya conocen el final. ¿Sabías que Lucifer le teme a la Virgen María? Según exorcistas como el padre Gabriel Amort, durante sesiones de exorcismo, los demonios han confesado, obligados por Dios, que le temen más a ella que a cualquier otro ser humano. María fue una criatura completamente humana, sin poderes celestiales como los ángeles. Aún así, su obediencia total a Dios la convirtió en la gran enemiga del orgullo de Lucifer. Mientras él dijo: «No serviré», María respondió con un «hágase en mí según tu palabra». Durante exorcismos, los demonios reaccionan violentamente al escuchar su nombre. Algunos gritan, se retuercen y suplican que no lo mencionen. Varios han declarado que ella nos aplasta la cabeza, haciendo referencia a la profecía de Génesis 3:15, donde se anuncia que una mujer aplastará la cabeza de la serpiente. El rosario, oración dedicada a la Virgen, ha sido utilizado como arma espiritual en numerosos casos. Los demonios lo detestan porque invoca su presencia protectora. Lucifer le teme porque fue vencido por la humildad. Donde él quiso dominar, María eligió servir. 4 mujeres más peligrosas de la Biblia. Jezabel, reina de Israel, fue una mujer temida por su maldad. No solo convenció al rey Acab de adorar a dioses falsos como Baal, sino que persiguió y mandó a asesinar a los profetas del Dios verdadero. Dominaba al rey, controlaba el reino y manipulaba juicios a su antojo. Dalila
famosa por traicionar a Sansón. Fingió amor solo para ganarse su confianza. Día tras día lo presionó hasta que él reveló el secreto de su fuerza. Lo entregó a sus enemigos por unas monedas. Gracias a ella, el héroe más fuerte terminó ciego, encadenado y humillado. Herodías, una mujer rencorosa. Cuando Juan el Bautista denunció su pecado, juró vengarse. Usó a su hija para seducir al rey Herodes con un baile y pidió la cabeza del profeta como recompensa. Fue despiadada. Atalía, la única mujer que gobernó Judá, para llegar al poder, mandó a matar a sus propios nietos. Su ambición la convirtió en una reina sangrienta. 5 criaturas extrañas mencionadas en la Biblia. El Leviatán, un monstruo marino descrito en el libro de Job. Sus escamas eran impenetrables como armadura, y lanzaba fuego por la boca. Simbolizaba el poder invencible de Dios sobre el caos. Los querubines, mencionados en Ezequiel, criaturas aladas con 4 caras. Eran guardianes celestiales que protegían la presencia divina y representaban la gloria de Dios. Behemoth, un animal gigante citado también en Job, tenía fuerza descomunal, huesos como hierro y cola como cedro. Algunos lo relacionan con criaturas prehistóricas o un símbolo de poder incontrolable. Los Nefilim, mencionados en Génesis, eran gigantes nacidos de la unión entre ángeles y humanos. Su existencia desató grandes debates sobre su origen sobrenatural y poder legendario. La bestia del Apocalipsis, descrita por Juan como un monstruo con 7 cabezas y 10 cuernos, que emerge del mar. Representa fuerzas oscuras y el mal en el fin del mundo, simbolizando el caos y la corrupción. Los 5 demonios más temidos del infierno. Abadón, el ángel exterminador. En el Apocalipsis es descrito como el rey del abismo. No tiene rostro humano, solo una máscara de fuego y alas negras. Lidera enjambres de langostas demoníacas con poder para torturar a los humanos. No mata, castiga. Su nombre significa destrucción. Asmodeo, el demonio de la lujuria. Aparece en textos antiguos como un ser de 3 cabezas. Corrompe el deseo humano y destruye matrimonios. Según la leyenda, fue encerrado por el arcángel Rafael, pero siempre encuentra una forma de volver. Belcebú, el señor de las moscas, fue una vez un poderoso ángel, ahora convertido en un príncipe infernal. Donde hay podredumbre y corrupción, él está cerca. Se alimenta del ego humano y se dice que puede poseer a las multitudes con solo un susurro. Mamón, el demonio de la avaricia. No tiene forma fija, pero siempre aparece rodeado de oro, contratos y cadenas. Ofrece riquezas a cambio del alma. Muchos lo invocan sin saberlo, cuando el dinero se convierte en su dios. Es la tentación disfrazada de éxito. Lucifer, el rey del infierno, es el símbolo del orgullo caído. Su belleza no desapareció, pero su luz se volvió oscuridad. Fue el primero en rebelarse, y por eso, el más temido por los cielos y los hombres. ¿Sabías que un solo ángel mató a 185,000 personas en una noche? Esta historia está en la Biblia, en el libro de 2 Reyes. Todo ocurrió cuando el poderoso ejército asirio rodeó Jerusalén, listo para invadir y destruir la ciudad. El rey de Asiria, Senaquerib, ya había conquistado muchas ciudades. En su orgullo, comenzó a burlarse del Dios de Israel y mandó mensajes diciendo que ni él podría salvar a Jerusalén, como los otros dioses no salvaron a sus pueblos conquistados. El rey Ezequías, en lugar de rendirse o pelear, fue directamente al templo. Se arrodilló y oró, pidiéndole a Dios que los salvara, no solo por ellos, sino para que todas las naciones supieran que solo Él era el verdadero Dios. Esa noche, un ángel del Señor descendió al campamento asirio. Sin armas humanas, sin ruido, eliminó a 185,000 soldados mientras dormían. Fue un acto silencioso pero devastador. Cuando amaneció, los sobrevivientes encontraron un panorama aterrador. Senaquerib se retiró humillado, y Jerusalén fue salvada sin que se disparara una sola flecha. Los 5 personajes más poderosos de la Biblia. El último es el más poderoso, Moisés. Separó el Mar Rojo, trajo plagas a Egipto y habló con Dios en una zarza ardiente. Lideró a un pueblo entero por el desierto y recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Su autoridad venía directo del cielo. Elías hizo caer fuego del cielo, multiplicó comida, resucitó a un niño y fue llevado al cielo en un carro de fuego. Enfrentó solo a cientos de falsos profetas y nunca dudó del poder de Dios. David venció al gigante Goliat con una honda, lideró ejércitos, escribió salmos que aún hoy se recitan y fue llamado hombre conforme al corazón de Dios. Su fe lo convirtió en rey. Jesús sanó ciegos, caminó sobre el agua,
resucitó muertos y venció a la muerte con su propia resurrección. Su poder era total, pero lo usó con humildad para servir y salvar. Dios es la fuente de todo poder. Creó el universo con su voz, controla el tiempo, la vida y la muerte. Cada milagro en la Biblia comienza con él. Sin Dios, no hay historia. ¿Sabías que hay textos que describen el cielo como una ciudad de oro y cristal? No es una metáfora, lo describen con detalles físicos. Calles de oro puro, muros de piedras preciosas, y una luz tan brillante que no hay necesidad de sol ni luna. Así lo narra el libro del Apocalipsis, como si fuera una ciudad futurista salida de una película de ciencia ficción. En esa visión, el cielo tiene 12 puertas, cada una hecha de una sola perla gigante. Y los muros están decorados con zafiros, esmeraldas, amatistas, como si el universo hubiera derramado todo su tesoro en un solo lugar. Imagina caminar por una ciudad donde todo brilla, pero nada deslumbra. Lo más loco es que no hay templos. Dice el texto que Dios mismo es el templo, y que su presencia lo llena todo. O sea, no se necesita ningún edificio para sentir lo divino. Estás literalmente dentro de la presencia de Dios, en una ciudad eterna. Algunos piensan que esta descripción es simbólica, pero otros creen que es literal. Una ciudad real, en otra dimensión, esperando a ser habitada por quienes la merezcan. Y si el cielo no es un lugar entre nubes, sino una metrópolis cósmica hecha de luz, oro y eternidad. ¿Sabías que Jesús pudo haber tenido esposa? Aunque en la Biblia no se menciona directamente, hay pistas y documentos antiguos que han hecho a muchos historiadores cuestionar la historia oficial. En 2012, una investigadora de Harvard reveló un fragmento de papiro donde Jesús dice, mi esposa. Aunque el texto está incompleto, fue suficiente para encender el debate. ¿Y si realmente estuvo casado? ¿Y si su historia fue editada para encajar en otra narrativa? Muchos creen que María Magdalena no era solo una seguidora más, sino alguien mucho más cercana. En algunos evangelios apócrifos, como el de Felipe, se habla de una relación especial entre ambos. Incluso la llama su compañera. La Iglesia, durante siglos, ha defendido el celibato de Jesús como símbolo de pureza. Pero, ¿y si eso fue una decisión política y no histórica? Eliminar a una figura femenina importante también borraría parte del poder que podría representar. ¿Jesús esposo? Tal vez. Lo que está claro es que no nos han contado toda la historia. ¿Sabías que en la Biblia se menciona a una raza de gigantes? En Génesis 6:4 se habla de los Nefilim, seres que vivieron en la tierra cuando los hijos de Dios tuvieron hijos con las hijas de los hombres. Estos descendientes eran conocidos por su fuerza y fama. Algunos creen que los hijos de Dios eran ángeles caídos que cruzaron un límite prohibido. Otros piensan que eran reyes o líderes poderosos. Lo que sí dice el texto es que sus hijos fueron gigantes, hombres extraordinarios que destacaban en todo sentido. Mucho después, en el libro de Números, los espías enviados por Moisés dicen haber visto gigantes en la tierra prometida. Se sintieron diminutos a su lado, como langostas. Esto sugiere que estos seres no desaparecieron del todo tras el diluvio. La idea de gigantes no es exclusiva de la Biblia. Varias culturas antiguas también hablan de seres enormes que vivieron en la antigüedad. ¿Coincidencia? Tal vez no. ¿Y si los Nefilim fueron reales? ¿Una raza perdida que dejó su huella en los mitos del mundo? ¿Sabías que hay textos que describen a Lucifer como un héroe? Aunque en la Biblia se lo representa como el enemigo de Dios, algunos autores lo ven de otra forma. En el poema El paraíso perdido de John Milton, Lucifer es un ángel caído que lucha por su libertad, y muchos lo interpretan como un símbolo de rebeldía contra un poder absoluto. Milton describe a Lucifer como un ser valiente que prefiere reinar en el infierno que servir en el cielo. Esta frase hizo que muchos lo vieran como alguien que se niega a obedecer ciegamente, alguien que elige su propio camino, incluso si eso lo lleva a la oscuridad. Este enfoque ha inspirado a músicos, escritores y artistas a reinterpretar su figura, no como el típico villano, sino como alguien que representa la lucha contra la opresión, el cuestionamiento de la autoridad y la búsqueda de identidad. Claro, esto no significa que lo conviertan en un bueno. Es más complejo. Es una figura trágica, un rebelde que paga un alto precio por su orgullo. ¿Sabías que el Vaticano oculta un artefacto llamado el cronovisor? Según teorías conspirativas y testimonios filtrados, este dispositivo sería capaz de mostrar escenas del pasado, como si fueran películas grabadas por el tiempo mismo. La historia comenzó con un sacerdote italiano llamado Pellegrino Ernetti.
quien en los años 60 afirmó haber ayudado a construir el cronovisor junto a científicos y miembros del clero. Decía que con él lograron ver momentos como discursos de Napoleón y hasta la crucifixión de Jesús. El Vaticano nunca confirmó su existencia, pero curiosamente, el aparato fue declarado inexistente en un documento secreto, lo que muchos ven como una forma sutil de encubrir su presencia real. ¿Por qué ocultar algo que no existe? Se rumorea que el cronovisor fue desmantelado porque era demasiado peligroso. Podía alterar creencias, manipular hechos históricos o usarse para chantaje político. Imagínate tener acceso a cualquier momento del pasado con solo ajustar una frecuencia.